A veces hay historias que empiezan con algo súper personal del día a día, pero que al final revelan una verdad mucho más grande. La de hoy, por ejemplo, arranca con una simple caldera, pero vais a ver cómo nos lleva a pensar seriamente sobre cómo nos tratan algunas empresas hoy en día. Todo correcto, o eso pensaba. ¿A qué os suena? Es esa sensación de tenerlo todo atado, todo bajo control, justo ese momentito antes de que la realidad te dé una bofetada y te demuestre que no. Poneos en situación. Compras una caldera nueva, una Ferroli. Contratas la instalación oficial para que todo esté perfecto. Y lo más importante, viene con 2 años de garantía. Vamos, la tranquilidad personificada, ¿no? La seguridad de que, pase lo que pase, estás cubierto. Y entonces, justo cuando parece que todo va como la seda, la historia da un giro. Pasamos de esa calma total a la confusión más absoluta. De repente, ¡zas!, aparece este cargo en el banco, 134 euros. Así, sin más. Un cobro totalmente inesperado, sin un email, sin un aviso, nada. Solo un número que te descuadra las cuentas y enciende la primera alarma. ¿Y el concepto de ese cargo? Pues un supuesto contrato de mantenimiento. Y aquí es cuando la cosa ya empieza a oler raro. A ver, un contrato de mantenimiento para un cacharro que es nuevo, que está en su primer año de garantía total, una garantía que, se supone, lo cubre absolutamente todo. Es que la pregunta es de cajón, vamos. Si la garantía te cubre todo, sin necesidad de pagar nada extra el primer año, ¿por qué intentan colarte un contrato de mantenimiento? Es una contradicción tan grande que tienes que llamar y pedir explicaciones. Y efectivamente, la respuesta llega. Y aquí es donde entramos en la parte de la historia en la que la empresa, enseña sus cartas. Y la verdad es, como poco, bastante decepcionante. Ojo a la primera confesión, porque es brutal. Después de llamar, la empresa lo admite. El contrato no era obligatorio. O sea, que habían intentado cobrar por algo que el cliente no tenía ninguna obligación de pagar. Pero es que hay más. No solo no era obligatorio, es que tampoco era necesario. La caldera, al ser nueva y estar en garantía, no necesitaba ningún tipo de mantenimiento extra. Cero. Y aquí llega ya el remate final. Resulta que no pagar esos 134 euros no afectaba para nada a la garantía. Ni la perdías, ni se reducía, nada de nada. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Si no era obligatorio, ni necesario, y no pasaba nada si no lo pagabas, ¿por qué narices lo cobraron? Y la forma en que lo hicieron lo dice todo. Fue un proceso automático, silencioso, sin una sola llamada, sin un triste aviso, sin el más mínimo gesto humano. Un sistema frío, calculador, diseñado para que cuele, y con un poco de suerte, nadie se dé cuenta. Este incidente tan impersonal y sistemático nos lleva directos a la idea central de toda esta historia, a una metáfora muy potente sobre cómo nos relacionamos con las empresas hoy en día. Y aquí está, una frase que es un resumen perfecto. La ironía es increíble. El producto, la máquina, la caldera, cumple su función a la perfección. Da calor, da confort. Pero la empresa que te la vende con esos procesos automáticos, impersonales, consigue justo lo contrario, te deja helado. Así que, claro, el problema no es la tecnología. La caldera va de cine. El problema es cuando las empresas que usan esa tecnología se olvidan de que al otro lado hay una persona. Cuando sus sistemas se vuelven tan eficientes y automáticos que borran por completo el factor humano y te dejan sintiéndote, totalmente desamparado y frío. Bueno, pero esta historia no es anónima, no ha salido de la nada. Y el motivo por el que se cuenta es casi tan interesante como la anécdota en sí. Vamos a ver de dónde viene y por qué. En el fondo, contarla es una pequeña rebelión contra esa frialdad. Resulta que toda esta experiencia la compartió en su newsletter Nacho Caballero. Es su historia personal la que hemos estado desgranando. ¿Y quién es Nacho Caballero? Pues mirad, es profesor de inteligencia artificial en UD Business School y también el fundador del Instituto Español de Storytelling. Y lo que es aún más fascinante es que este mismo análisis que estamos viendo lo ha creado él, usando precisamente las herramientas sobre las que enseña, la IA y el poder de una buena historia. O sea que esto que tenemos delante es en realidad un ejemplo práctico de su trabajo. Ha cogido su propia mala experiencia con una empresa para demostrar cómo la inteligencia artificial, si la combinas con el arte de contar historias, puede crear un mensaje súper potente, claro y que de verdad conecta. Así que, si esta forma de analizar un tema os ha parecido interesante, la invitación está clara. Para recibir más historias como esta, de esas que exploran cómo la tecnología y lo humano a veces chocan y a veces se encuentran, lo mejor que podéis hacer es suscribiros a su newsletter. La dirección es súper sencilla, es esta que veis,
www.nachocaballero.com. Ahí podréis encontrar más reflexiones que, como esta, parten de una anécdota para llegar a una conclusión mucho más profunda. Y terminamos con esta pregunta, para darle una vuelta. La historia de la caldera nos deja pensando en qué punto exacto una herramienta súper útil, como la automatización, deja de ser una ayuda y se convierte en una barrera, en un muro de hielo entre una empresa y la gente a la que se supone que debe servir. Una pregunta clave en este mundo cada vez más tecnológico.